El esclavo y el secreto de los palos. En el año 1842, en las tierras del Engenho Santa Bárbara, donde la caña de azúcar se extendía como un mar verde bajo el sol abrasador de Pernambuco, vivía una joven esclava llamada Luanda. Con solo 18 años ya conocía el peso de la servidumbre, pero también guardaba en su interior una llama que ni los azotes ni las humillaciones podían apagar. Luanda pertenecía a Sina Isabel, una mujer de piel blanca como porcelana, ojos claros y modales refinados, pero cuyo corazón era tan frío como las piedras de la mansión. A la dama le gustaba hacer alarde de su posición, y nada le agradaba más que ser vista paseando por el balcón con su abanico de marfil, adornado con encaje francés, mientras Luanda, inclinada en reverencia, lo llevaba detrás de ella como una sombra. Pero lo que nadie sabía, ni el capataz, ni los demás esclavos, ni siquiera el amo, era que esos palos de marfil escondían palabras. El fan que habló. Todo empezó cuando Luanda, siendo niña, aprendió a leer a escondidas del viejo tío Benedito, un esclavo liberado que, antes de ser capturado, había sido maestro en Luanda, su tierra natal. Le enseñó no solo las letras, sino también el arte de escribir en código, utilizando símbolos que solo ellos entendían. Cuando murió el tío Benedito, Luanda juró que sus palabras no morirían con él. Y fue entonces cuando una noche, mientras reparaba el ventilador de Miss Sus, roto en un ataque de rabia, tuvo una idea. Con una aguja fina y tinta de genipapa comenzó a grabar pequeñas marcas, casi imperceptibles, en los palitos de marfil. Cada pequeña línea, cada curva formaba palabras en un lenguaje que solo ella y los pocos que conocían el código entendían. La libertad no se pide, se toma. El fuego quema la caña, pero también quema las cadenas. Cuando la luna sangre, se oirá el grito. Y así día tras día, mientras Miss Sus se refrescaba con su abanico, Luanda empezó a tejer una red de resistencia. Los susurros de Engenho. Los esclavos de Santa Bárbara no eran estúpidos. Vieron cómo Luanda miraba el abanico con un brillo diferente en los ojos, como a veces lo abría de una manera extraña, como si estuviera leyendo algo. Algunos pensaron que era brujería. Otros, que estaba loca. Pero Joaquim, el herrero, se dio cuenta de la verdad. «Estás escribiendo algo allí, ¿verdad?», preguntó una noche mientras Luanda frotaba los palos con aceite de palma para ocultar las marcas. Ella dudó, pero luego asintió. «¿Qué pasa si la señorita se entera?». «No lo hará», respondió Luanda con firmeza. «Ni siquiera sabe que su esclavo sabe leer. E incluso si lo supiera, nunca consideraría estos palos como algo más que decoración». Joaquim sonrió. Era una sonrisa rara, casi prohibida. «Entonces enséñame». Y así, el secreto empezó a difundirse. Primero Joaquim, luego María do Rosario, la cocinera, luego Antonio, el carretero. Cada uno aprendió un poco del código, cada uno pasó un mensaje. El abanico se convirtió en un libro vivo, un arma silenciosa. La noche del fuego. Pasaron los meses y los mensajes se volvieron más audaces. El armario del señor contiene pólvora. El capataz bebe cachaca hasta caer rendido. El barrio de esclavos no es una prisión, es un polvorín. Hasta que en una noche de luna llena, la luna sangrienta que Luanda esperaba, se dio la señal. El aficionado esa tarde llevó el último mensaje. Hoy. Cuando la señora se durmió arrullada por el calor y el vino, Luanda y Joaquim actuaron. Le prendieron fuego al molino. Las llamas se extendieron rápidamente, devorando la caña seca, lamiendo las paredes de las viviendas de los esclavos. Los esclavos, ya preparados, se reunieron en el patio, armados con hoces, palos y el coraje que solo poseen quienes no tienen nada que perder. El capataz, borracho, intentó reaccionar, pero fue dominado. El amo, despertado por los gritos, corrió al balcón y vio a su esclava, la misma que llevaba su abanico, ahora con una guadaña en la mano y fuego en los ojos. «Todos vais a morir por esto», gritó. Luanda no respondió. En cambio, abrió su abanico por última vez y leyó en voz alta, como si fuera una profecía. «La libertad no se da, se quita. Y hoy la tomamos». El grito que hizo eco. La revuelta de Santa Bárbara no duró mucho. Las tropas llegaron al amanecer y muchos fueron capturados o asesinados. Pero Luanda, Joaquim y algunos otros lograron escapar, llevándose no solo la vida, sino también la esperanza de que las palabras no mueran, incluso cuando los cuerpos caen.
Años más tarde, en un quilombo escondido en los bosques de Alagoas, una anciana de el pelo blanco enseñó a un niño a leer las marcas en un trozo de hueso. Esa es una L, muchacho. Y eso, una V. Un día entenderás lo que significan, asterisco. Y así el abanico de marfil se convirtió en leyenda, y los palos que solo Luanda sabía leer siguieron hablando, incluso después de que ella ya no estuviera. Porque la libertad, cuando está escrita en el hueso, en la madera o en el corazón, ningún fuego puede apagarla. Fin. El hilo que no se rompe. El niño creció bajo el murmullo de los árboles y el olor a tierra mojada. Su nombre era Zumbí, pero no el mismo que los blancos temían en los libros. Este era solo un niño descalzo, que aprendió a descifrar los surcos del hueso mientras otros aprendían a cazar o plantar cultivos. La anciana, a quien todos llamaban Madre Sabia, decía que aquellas marcas eran más antiguas que la esclavitud, más fuertes que las cadenas. Un libro no es solo papel, no, hijo. Un libro es sangre seca, una cicatriz que cuenta una historia. Y así, cuando llegaron los capitanes del bosque con sus perros y antorchas, Zumbí ya sabía qué hacer. No corrió hacia el bosque como los demás. En cambio, enterró el hueso bajo la raíz de un gamel y se tragó el trozo de tela donde Mae Sabia había cosido, con hilo y aguja, las mismas letras que Luanda había trazado en los palos. Los hombres quemaron los huecos, tomaron a los más jóvenes y colgaron a los viejos. Pero no encontraron lo que buscaban. Porque la libertad, cuando está cosida en la piel o enterrada en la tierra, no tiene ningún olor que los perros puedan olfatear. Años más tarde, en un puerto de Bahía, un hombre de piel clara pero ojos oscuros como la noche compró un billete en un barco de esclavos. No abordar, sino observar. Entre los grilletes, un niño de no más de 10 años lo miraba fijamente, y cuando sus dedos se encontraron por un segundo, algo pasó entre ellos, no una moneda, ni una llave, sino un trozo de tela sucio con letras descoloridas. ¿Puedes leer esto?, preguntó el hombre en voz baja. El chico asintió. Entonces sabes que no estás solo. Y cuando el barco zarpó, el hombre se quedó en el muelle, mirando el horizonte. En su bolsillo, la misma tela que alguna vez Zumbí había tragado ahora tenía nuevas marcas, nuevas historias. Porque la escritura que sale del hueso no muere en el mar. Ella cruza. Ella regresa. Y hace eco.